nos permita generar con la información proporcionada insumos para generar una tabla de amortización de préstamo que luego nosotros podemos ir comparando. Entonces, el taller está denominado Educación Financiera, tomando decisiones en los préstamos personales e hipotecarios. ¿Y por qué les digo tomando decisiones? Porque hoy en día el sistema bancario está viendo la forma de cómo ubica su dinero. Hay una sobreliquidez tremenda en todo el sistema y por eso a muchos, quizá desde las 8 de la mañana, los están llamando para ofrecerles diferentes productos o servicios, porque pues ellos tienen que ver la forma de cómo multiplicar ese dinero. No es que tienen mucho y se van a sentar a dormir, ¿no? Entonces ellos buscan la forma y lógico, estamos también ante un mercado que posiblemente pasa por situaciones a veces difíciles y que en algunas ocasiones pues tiene que recurrir a algún tipo de préstamo, ya sea personal o hipotecarios. Personales pues para cubrir algunas necesidades básicas e hipotecarios cuando uno ya piensa en grande y tiene familia y pues sabe que debe pensar en un futuro a corto, mediano y largo plazo. Entonces, bajo ese escenario, veamos algunos detalles. Déjenme correr un poquito esto. ¿Qué son los préstamos? Según la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que es el ente que regula todo el sistema bancario de nuestro país, un préstamo es una operación por la cual una institución financiera coloca a nuestra disposición una cantidad determinada de dinero mediante un contrato. En dicho préstamo adquirimos la obligación de devolver ese dinero en un plazo de tiempo establecido y pagar unas comisiones e intereses acordados, que para algunos pueden ser buenos, para otros pueden ser malos, pero lógico, ese es el sistema financiero el que se encarga de establecer los parámetros bajo los cuales ellos van a regir sus diferentes contratos. ¿Cuál es la finalidad o cuáles podrían ser las finalidades de los préstamos? Dichoso aquel que realmente no hace uso de préstamos, que tiene una solvencia o una libertad financiera, le llaman en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, para hacer, eh, ¿cómo se llama? Subsistir prácticamente sin hacer uso a estos préstamos. Pero la mayor parte de las personas, pues sabemos que pasan por cualquier situación y en algunas ocasiones, pues es obligatorio ya para comprar una casa. No todo el mundo tiene la disponibilidad de pagar cualquier cantidad de dinero en la compra de ese bien. Entonces, queremos comprar un vehículo, pues dichoso aquel que tiene la capacidad económica para pues, pagarlo de efectivo, pero la mayor parte de las personas, pues tenemos que recurrir a préstamos para poder hacernos de estos bienes, sumado a que tenemos compromisos en casas, ya sea familias, ya sea que estamos estudiando, ya sea que tenemos cualquier tipo de obligaciones que nos cohíben en todo caso poder disfrutar de esta solvencia económica. Entonces, la finalidad de los préstamos, nosotros podríamos utilizarlos para compra de bienes o servicios. Los bienes, como ya mencionamos, ahí están préstamos hipotecarios, donde yo puedo pensar en comprar una casa o puedo comprar un terreno, después digo yo voy a construir y yo construyo a mi manera, pero voy a construir cuando yo pueda. Entonces son decisiones que a veces nosotros tomamos en la medida que nos va avanzando el tiempo y que en todo caso nosotros decidimos, como quien dice, sentar cabeza, ¿verdad? Entonces ya pensamos en familia y sabemos que tenemos que proveer un lugar para nuestras descendencias. Podemos utilizar préstamos para lo que son viajes. Podemos aprovechar préstamos también para la parte educativa. De hecho, hay algún programa a nivel de las instituciones, Educrédito, por ejemplo, que permitía generar créditos a estudiantes y luego ellos hacían la devolución de ese dinero. Podemos utilizar los préstamos para la parte de salud, máximo en nuestros días, que a cada rato estamos haciéndonos hasta pruebas de COVID si es posible, porque si no nos ha dado, pues estamos ahí como con cierto temor a de que nos vamos a contagiar y todos esos asuntos. De igual forma, podemos utilizar préstamos para la parte de diversión. Muchos
deciden quizás no viajar fuera del país, pero sí deciden hacerlo haciendo turismo interno dentro de comunidades, sea de nuestra ciudad aquí en Tegucigalpa o algunas ciudades cercas por ahí. Veamos qué toma en cuenta el sistema bancario, cualquier institución, para otorgar un crédito. Tal vez muchos han escuchado lo que es la central de riesgos. Probablemente algunos tenemos un concepto quizá erróneo de lo que es la central de riesgo, pero no es más que una institución que se dedica prácticamente a publicar nuestro récord crediticio, de manera tal que todos los que tenemos préstamos o servimos de aval, entonces estamos afiliados de forma obligatoria a esa central de riesgos. Y es por esa razón que alguien necesita solicitar o alguien quiere solicitar un préstamo. Entonces, uno de los primeros requisitos que pide el sistema bancario es prácticamente hacer una revisión de ese récord crediticio. Entonces, ¿qué es lo que revisa el banco? Revisa nuestros antecedentes o reputación. Entonces, ellos empiezan a monitorear cómo funciona nuestro sistema crediticio. Es decir, si yo pago al día mis tarjetas, si tengo préstamos, hasta servicios públicos están incluidos en la central de riesgos. Muchos de ellos, si uno no paga, pues automáticamente lo endosan. Entonces, lo que revisan los bancos son esos antecedentes o esa forma de cómo yo estoy pagando. Sumado a eso, pues igual si yo tengo a personas que estoy avalando, pues automáticamente me endosan también y ellos revisan cómo es la situación de esa persona a la cual yo le sirvo de aval. Revisan también la capacidad de pago que tenemos nosotros para hacer frente a un nuevo préstamo. Es decir, si yo solicito un préstamo de 100,000 lempiras, ellos empiezan a solicitar como garantía, que es algo que viene aquí abajo, empiezan a verificar si estoy laborando, pues que realmente el salario que yo devengo, más que todo el neto, me permita cubrir esa responsabilidad que quiero asumir. Si tengo otras garantías, que viene aquí abajo, de igual forma, si tengo alguna casa que permita respaldar esa deuda que quiero contraer, o si tengo un vehículo, o ellos hacen pues cualquier tipo de evaluaciones con los activos que uno les presente y en función de eso, ellos nos dicen si somos sujetos a créditos o no somos sujetos a créditos. Ahí mismo revisan la parte de capital, que tanto solvencia nosotros tenemos en cuanto a la capacidad de pago y sumado también a los otros bienes que hablábamos como las garantías. Entonces, tengo yo casas, tengo yo terrenos, tengo vehículos, tengo otros bienes que pueden ayudarle al banco a decirle, sí, mire, yo tengo condiciones para poder asumir este préstamo, cualquier cosa yo le respondo por cualquiera de las formas que garantizan la siguiente línea que tenemos en la presentación. De igual forma, revisan aquí cuáles son las condiciones por las que nosotros estamos generando préstamos e incluso si en algún momento nosotros necesitamos un tipo de préstamo porque queremos poner un negocio, entonces ellos revisan hasta las mismas condiciones de qué pasaría con ese negocio a corto o mediano plazo. Imagínense con lo que estamos viviendo en este momento de las inundaciones a nivel de todo o varias zonas más bien del país. Bueno, no todo el mundo salió inundado, pero sí creo que todos salimos mojados. Entonces revisan esas condiciones. ¿Qué pasaría si yo establezco un negocio en este momento y me viene otra pandemia? ¿O qué sucedería si me viene otra guerra mundial o qué sucedería en cualquier escenario de esos que se puedan presentar? Entonces ellos siempre analizan lo que es el riesgo, ya porque de ninguna manera pues el banco va a perder su dinero, ellos siempre van a buscar la forma de cómo recuperar. Algunos elementos, no los voy a mencionar todos porque prácticamente los vamos a ir viendo en el camino. Y de hecho, en la tasa, esta es la que genera un poco más de complicaciones, la tasa de interés. La tasa de interés, como menciona ahí arriba, es un precio que debemos pagar expresado en porcentaje por prestar una suma de dinero por un determinado lapso de tiempo.
Alguien por ahí me corrigió que no se dice lapso de tiempo, es un lapso, ya, pero bueno, no estamos en español. Entonces, esa tasa de interés es un valor adicional que nos cobra el banco, como leímos en el concepto que tiene la Comisión Nacional de Bancas y Seguros. Ellos pueden cobrarnos lo que son comisiones e intereses. Entonces, esto es parte. Cada vez que uno va a solicitar un préstamo, no crean que es solo va al banco, miren, necesito dinero, présteme, y ellos van corriendo a prestar. Lo primero que le dicen, mire, se lo prestamos a un X valor, expresado en porcentaje, cualquiera que sea. Puede ser, por ejemplo, ahorita están ofreciendo a la tasa de interés del 9%. A algunas cooperativas les pueden ofrecer tasas de interés del 12%. Por ahí está el INCUPE, el IMPREMA, que algunas veces ofrecen del 14, 16. Algunos regímenes de pensiones, como el del colegio médico, están cambiando sus tasas de interés posiblemente cada año. Algunas veces puede subir, otras veces puede bajar según cómo esté la política monetaria o cambiaria más bien, que maneja el Banco Central de Honduras. Entonces, cada uno hace sus propias políticas y en función de eso, pues establece hasta qué monto puede adquirir. Por ahí también hay otros conceptos que normalmente esto no se los van a mencionar al momento de que ustedes solicitan un préstamo. Quizás solamente les van a decir cuál es la tasa de interés que ellos van a cobrar, pero también hay otros conceptos que están internamente ligados a esa tasa de interés, como por ejemplo una tasa de interés activa, que normalmente es la que nos cobra el banco, ya por tener el dinero y todo. La tasa de interés nominal viene siendo exactamente la misma, está formulada en la parte de arriba, lo que la tasa de interés efectiva. Algunas veces yo puedo generar pagos adicionales, es decir, si yo tengo un préstamo y hago un aporte adicional, entonces mi tasa de efectiva pues va a ser la que resulte de disminuir esos valores que tengo por pagar anticipadamente. Entonces puede ser quizá un poquito menos de la tasa nominal que me están dando. Por ahí hay una tasa de interés moratoria, que esa es política de todo el mundo, se la van a endosar. Entonces ahí viene en el contrato y les menciona que si la persona no paga, en que si es el 3 de cada mes que tiene el acuerdo de pago y no paga ese, entonces pasado ese tiempo ellos le van a cobrar, ahí le empiezan a decir cuál es el porcentaje que ellos estarían aplicando, que normalmente viene de 1 a un 2% mensual sobre un saldo insoluto. Por ahí tenemos una tasa de interés pasiva, que esta es prácticamente la que el banco nos da por el dinero que nosotros tenemos depositados en sus instituciones. Llámese una cuenta de ahorros, llámese una cuenta de depósitos a plazo, llámese una cuenta de en dólares, etcétera. Entonces, cada quien también forma sus políticas y define cuáles serían esas tasas que ellos van a manejar. Pueden haber variaciones, de hecho las hay, entre el sistema bancario y el sistema cooperativo. Tal vez muchos creen que solo los utilizan los bancos porque son más seguros, cualquier cantidad de cosas, pero a veces las cooperativas generan mejores condiciones para las personas, pero a veces eso no lo miramos y nos vamos más porque queremos depositar el dinero en el banco. Pueden haber varias razones. Quizá una de ellas sea que el banco está en todos lados, entonces se me hace más fácil retirar. Entonces pueden haber cualquier razón por la que a veces utilizamos más los bancos que quizá un sistema cooperativo. Algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta al momento de analizar un préstamo. Primero, si me toca a mí, debo hacerme esta pregunta. ¿Realmente requiero yo un préstamo? De hecho, por lo menos en mi caso personal, yo cada vez que voy a tomar un préstamo, hago cualquier cantidad de números ustedes. Hago la tablita que vamos a desarrollar en un momento. Y ojo, a veces la hago cada vez que la voy a necesitar, ¿verdad? No es que voy a buscar alguna que hice anteriormente, sino que ahí rapidito hago una tablita y con base a los datos que presenta las diferentes opciones, pues yo hago números y analizo si necesito sacar el préstamo o no necesito sacar el préstamo, o si quiero refinanciar, entonces debo saber en qué momento quizá puedo hacerlo. ¿Qué es la siguiente pregunta? Cuando estoy endeudado, ¿qué es mejor? ¿Un nuevo préstamo o refinanciar?
Ahí son decisiones que cada quien debe tomar, pero yo le recomiendo que esas decisiones las hagan con base a números, es decir, que hagan la tablita que vamos a preparar dentro de un momento y que ustedes hagan ese análisis. Es decir, Banco BAC, por ejemplo, me presenta esta opción con una tasa de interés de un 9%. El préstamo me lo va a dar a 20 años. Ahí estoy sumando una parte hipotecaria y la otra parte personal, que algunos bancos tienen la política de fijar su tasa de interés en función de la finalidad de ese préstamo. Como vemos anteriormente, para un vehículo me aplica una tasa de interés, para un viaje me aplica una tasa de interés, si voy a invertir dinero en algún negocio o lo que sea, entonces me aplican también un porcentaje de interés. Entonces, esas decisiones, pues uno las toma o debería de tomarlas tomando en cuenta las diferentes opciones que presenta el sistema financiero. Y ojo, no sería tan recomendable quedarnos solo con la primera opción. Es decir, BAC me ofreció esto y ya me quedé con eso, ¿no? O sea, hay que buscar otras opciones porque, como les mencioné hace un momento, los bancos están urgidos en este momento por ubicar su dinero. Ya entonces han bajado bastante las tasas de interés que pueden ser muy atractivas para los clientes. Los clientes, llámese nosotros, ¿verdad? Que no necesariamente tal vez tenemos alguna relación comercial o financiera con ellos, pero de cualquier manera, pues ellos siempre buscan contactos, le piden a una persona que le dé referencia de dos contactos y cuando menos se acuerda, a uno le están ofreciendo los préstamos, refinanciamientos o lo que sea. Y ahí a veces, como les digo, tal vez uno no tiene una relación directa con ellos en ese momento. Entonces, ¿qué sería conveniente? Sacar un nuevo préstamo o refinanciar alguno que yo ya tengo. Entonces, es decisión que cada quien debe analizar y dependerá mucho si qué es lo que vamos a necesitar en ese momento. Yo le sugeriría, que viene más adelante, que si yo ya tengo un préstamo, mejor buscar la forma de cómo refinanciar. Número uno, no me estoy endeudando más, sino que la misma cuota que estoy pagando en ese momento, pues es la que yo seguiría pagando. Entonces prácticamente no sentiría mucho el impacto. Luego que endeudarme con un nuevo préstamo implica que ya tengo una deuda y entonces estaría adquiriendo otra. Entonces eso sería endeudarse mucho más, ¿verdad? De lo que ya podemos estar. Entonces, la idea ahí, en algún momento, de hecho, la Comisión Nacional de Bancas y Seguros ofrece algunos servicios de educación financiera para el usuario financiero, que somos nosotros, de manera que ahí nos pone a disposición comparativos de todas las tasas que maneja las diferentes instituciones del sistema financiero. Entonces, con base a esa información, yo puedo tomar esas decisiones. Algunas alternativas para administrar las deudas. Bueno, no sé ustedes cómo le va, pues si son solventes, excelente, pero hay muchas personas que prácticamente pasa el mes y el cheque le queda quizá con una cantidad algo baja y en algunas veces pues ni el cheque no alcanza para cubrir el déficit que tiene algunas personas porque se han sobreendeudado por cualquiera de las razones, ¿verdad? Eso no lo vamos a discutir porque cada quien sabe lo que hace. Entonces, es bien difícil realmente administrar deudas. Y de hecho, pues nosotros lo que administramos somos las cuentas pasivas, las cuentas en positivo, ¿no? Las cuentas en negativo, lastimosamente, algunas personas toman decisiones erróneas hasta de quitarse la vida porque no aguantan la presión de sentir que el banco los está llamando para cobrarles o a veces se ponen a solicitar préstamos en casas comerciales y entonces pasa el cobrador que hasta tenemos que decirle a los niños, les decimos una mentira, pues díganme que no estoy, entonces desde ahí enseñamos al niño a ser mentiroso. Entonces es bien difícil realmente administrar las deudas y creo que son muy pocas las personas que tal vez toman decisiones valientes en la vida de manera que puedan darle un cambio a esas deudas. Pasarlo de negativo, pasarlo a positivo es bien difícil, pero con algunas cuantas ideas, algunas cuantas soluciones que se puedan encontrar en el camino, pues siempre es posible. Ya lo vamos a ver más adelante.
¿Es preferible una cuota alta o una cuota baja para salir más rápido de un préstamo? Bueno, ahí dependerá de lo que cada quien quiera en su momento. Si mi interés es que solo me presten una cantidad de dinero, pero yo estar ahogado pagando una cuota alta, entonces, bueno, yo tomo la decisión. Pero si yo analizo, mejor voy a tomar este préstamo, si me dan opciones de hacerlo a 20 años, pues lo hago los 20 años. Lógico, me va a salir una cuota más pequeña, pero eso me da un poco de solvencia en cada uno de los meses y ya ese dinero, si nos ponemos a hacer numeritos con la tabla que les menciono, eso nos genera un ahorro tremendo ustedes así a largo plazo. Lógico, estamos con menos presión cuando nosotros tomamos una tasa de una cuota baja y eso pues ya es beneficio para la persona, ¿no? Porque estar estresado porque no podemos pagar una cuota alta mes a mes es bien complicado. Ustedes genera cualquier cantidad de estrés y el estrés está anexado a que nos genera diferentes problemas en la salud. Entonces, ¿qué es preferible? Ahí ustedes también deciden, según sea el caso. ¿Cómo saber sobre mejores tasas de interés del sistema financiero? Bueno, ahí como les menciono, la Comisión Nacional de Bancas y Seguros tiene unos programas que ellos permiten poner a disposición del usuario financiero todas las diferentes tasas. Entonces, ya conociendo esos parámetros que manejan el sistema financiero, yo puedo tomar esas decisiones. Puedo saber qué tasa me conviene más. Si necesito es tiempo, entonces ahí algunas veces me generan tiempo. Incluso, bueno, ahí en los que sabemos de números, solo les comento que a veces pasa Ficosa llamándome a cada rato, que dicen que me tienen un extra financiamiento, que tienen la mejor tasa del mercado, ustedes un 33%. Entonces, hace poco yo solicité un préstamo con BAC al 9%. Entonces le digo a la muchacha, eh, ¿cuál es la tasa de interés que me va a ofrecerle? Entonces ya me sale ella que es la mejor del mercado, el 33%. Entonces yo le comento, pero ahorita tengo un préstamo al 9%, entonces realmente se la podemos bajar, me dice, pero ya me ofrece un 28%. Realmente le digo, no es opción, si le estoy mencionando que tengo un préstamo al 9%, entonces no va a ser opción venir a pasar uno del 9% al 28%. Entonces, prácticamente no analizan ellos eso que uno les menciona de las tasas de interés, pero igual eso se toma con base a números. Yo hago números y en base a esos números, pues tomo esas decisiones. ¿Dónde conviene más ahorrar u obtener un préstamo? Bueno, ahí los que hacen uso del sistema bancario, pues probablemente solo el banco miran, pero hay diferentes instituciones que le permiten a uno generar, obtener un préstamo o les permita ahorrar. Ya ahora hay cualquier cantidad de instituciones, están las mismas cooperativas. No es por nada, no les quiero hacer promoción porque siento yo que entre más promoción les hagamos, más se ensaña el gobierno en disminuir un poco la intensidad de lo que son las cooperativas. Pero si ustedes se ponen a analizar, y de hecho hay una tareita por ahí al final, que hagan el análisis de las tasas de interés que ofrece una cooperativa y las tasas de interés que ofrece el banco para que ustedes hagan la comparación y vean cuál es mejor. No le hago promoción a las cooperativas, pero son mejores opciones que el sistema bancario. Si ustedes hacen números, ahí lo van a notar, ya sea en la parte de préstamos, lógico, ahorita en los préstamos, eso sí, gana el sistema bancario, por lo que les menciono que las cooperativas están prestando del 12% para arriba. Los bancos están ofreciendo al 9%, por lo mismo que las cooperativas son una competencia perfecta para ellos. Entonces, igual ellos no les hace mal disminuir su tasa de interés a un 9% porque saben que tienen la solvencia suficiente para poder hacer frente a cualquier problema que se les presenta, ya sea a corto, mediano o a largo plazo. ¿Cómo se maneja el periodo de gracias ofrecido por el sistema financiero y ahora comercial? Creo que todos hemos escuchado últimamente algunos anuncios ya sea por tele, por periódicos, que nos dicen que nos ofrecen las primeras 3 cuotas de gracias, es decir, que no nos van a cobrar, entre comillas. Bueno, lástima que no les pude buscar el ejemplo,
Solamente les menciono, ténganle cuidado porque realmente ese periodo de gracias hay que ver si realmente es así como lo ofrecen, porque, por ejemplo, ese préstamo que yo tomo con BAC, ellos me dicen que me dan 3 meses de gracias. Entonces yo hago mi cuadrito para saber si coincido con sus números y no me coinciden los números. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? De 84 meses, que es el préstamo, realmente se lo van a cobrar en 81, pero entonces esos 3 meses de gracia no es que no se lo cobran, sí se lo cobran. Y entonces le empiezan a cobrar a partir del cuarto mes en todo el tiempo que le dure ese préstamo. Entonces habría que ver qué es más beneficioso, que le cobren desde la primera cuota o que se lo cobren a partir del tercer mes. Hay otros bancos que, bueno, ahí siempre les pongo la comparación con otro de los compañeros que solicitó un préstamo también con otro banco, pero ese banco sí, ya le ofreció el periodo de gracia, es decir, 3 meses que el compañero no paga absolutamente nada. Quizás solamente la parte de los seguros, porque el seguro comienza a contar a partir de cuando se firma el préstamo. Es decir, a mí me dan el préstamo hoy, desde hoy pues ya debo dejar pagado yo casi un año anticipado de seguro y luego lo están cobrando de forma mensual. Así que ténganle cuidado en ese sentido. Si les ofrecen un préstamo y con periodo de gracia, verifiquen que realmente el periodo de gracia no se lo cobren, porque si se lo cobran, entonces no es periodo de gracia. ¿Por qué exigen los seguros el sistema bancario? Esto son políticas algo recientes, tienen años, cierto, pero antes no se cobraban seguros. Antes lo que se hacía es que si la persona moría y entonces necesitaba el banco recuperar su casa, entonces lo que hacían es que empezaban a cobrarle a los familiares ustedes. Y los familiares pues tampoco es que a veces quedaban en buenas condiciones para pagar el préstamo y todas esas situaciones. A raíz de las mismas tarjetas de crédito que nosotros tenemos, pasaba lo mismo. Le empezaban a cobrar a los beneficiarios del dueño de la tarjeta cuando éste moría. Y entonces es ahí donde más bien hacían leña a las personas porque tal vez ellos no se solicitaban préstamo en aquel momento porque no tenían condiciones de pagar. Y entonces el banco empezaba a cobrar lo que quedaba debiendo a la persona fallecida. Entonces, una de las razones por las que los bancos cobran los seguros es precisamente para evitar esas situaciones. Ahora, si la persona muere, automáticamente le cobran el seguro de entrada, como les menciono, se firma un año, se paga un año de forma anticipada y después se lo están cobrando de forma mensual. Entonces, ¿qué garantiza ese seguro? Que si la persona fallece, según las cláusulas que tenga el contrato, la persona fallece, entonces automáticamente el saldo queda saldado. Es decir, no le vamos a ir a cobrar al banco, no le va a ir a cobrar al esposo, a la esposa, a los hijos, a algún beneficiario que haya quedado la casa, sino que el mismo seguro permite cubrir esa deuda. Si ustedes lo miran, los seguros pueden ser buenos, pero hay que ver a quiénes aplican, porque normalmente a quién le conviene más un seguro. Si ustedes se fijan, este sistema financiero o bancario se enfoca bastante a los seguros para las personas jóvenes. ¿Por qué digo las personas jóvenes? Número uno, las personas jóvenes tienen menos probabilidades a enfermarse, menos probabilidades a morirse. Todos estamos expuestos a que nos podemos morir en cualquier momento, pero en condiciones normales y estadísticamente hablando, posiblemente se mueran más pronto las personas de edad avanzada, mayores de edad, de ancianos y todo, a que se muera un joven, ¿ya? O sea, ahí tiene más vida una persona joven. Entonces, estas personas jóvenes son mercados permanentes ustedes de las aseguradoras, porque saben que van a tener por lo menos unos 20 años que le van a estar cobrando el seguro a esta persona. Y lógico, ya si le van a dar un seguro a una persona mayor, sabe el banco que lleva más riesgos. ¿Más riesgos de qué? De que la persona mayor, imagínense una persona ya de 60 años, que puede tener, no digo que se va a morir, ¿verdad? Pero puede tener más probabilidades de morirse más rápido que una persona joven. A veces puede pasar enferma esa persona de edad y entonces eso pues avanza un poco más su situación de vida. Entonces, eso de los seguros es una política que ya está definida
en la misma Comisión de Bancas y Seguros para poder respaldar la deuda al sistema bancario y lógico, eso es, yo le llamo 50 y 50, 50% a que me muero o 50% a que no me muero. Entonces, cuando yo estoy joven, sé que llevo las mayores probabilidades de ganar, pero cuando yo ya sé que voy de viejito, pues llevo ya las mayores probabilidades de perder. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando uno ya tiene una edad avanzada? Ya el banco ya no lo quiere ni asegurar porque ellos ya saben que el riesgo es mucho mayor. Y si logran asegurarlo, en primer lugar, la tasa que le van a cobrar, la prima de seguro que le van a cobrar, va a ser un poco más alta y luego, pues, los beneficios que le va a tener ese seguro van a ser menores porque el banco sabe que las probabilidades de que se dé el suceso de esa persona pues es mucho mayor que a esa persona joven. Así que ahí analicen también eso, esa situación en cuanto a los seguros. Veamos algunas alternativas que les permite a ustedes administrar las deudas. Como les mencioné hace un momento, administrar las deudas no es para cualquiera, no todo el mundo aguanta esa presión y de hecho, pues nosotros solo administramos los números positivos. Es decir, si estamos en positivo, estamos bien. Si estamos en negativo, a veces dicen, no, pero yo no agarro esa papa caliente. O sea, ¿para qué? Pero crean lo que es una gran experiencia, el hecho de poder administrar deudas, porque deja, creo que, una gran enseñanza para aquella persona que realmente quiere tener un aprendizaje. Algunas veces esas deudas nos suceden por cualquiera de las razones. A veces compramos una casa y lógico, la cuota de la casa puede ser bien alta, luego que nos suceden cualquier cantidad de eventos y eso pues va disminuyendo un poco la capacidad de pago de la persona, ya sea que trabaje de forma personal o mancomunado con una pareja u otra persona. Entonces, ¿cómo administrar las deudas? En primer lugar, desháganse de los gastos hormigas. Si han escuchado cuáles son los gastos hormigas, son algunas compras que yo hago todos los días, que realmente si yo me deshago de esa compra, ¿cuál sería el beneficio que yo esperaría obtener? Por ejemplo, hay personas que religiosamente acostumbran a estar a las 7 de la mañana ya en el Expreso Americano, entonces comprándose su cafecito, comprándose su chilena o su pan blanco con frijoles, etcétera. Entonces, ¿qué pasaría si yo no dejo de comprar café y esa chilena todos los días? La chilena vale como, no sé, hace días no compro, como 20 lempiras. Entonces hagan números ustedes. Si disminuyo esa chilena por 5 días a la semana, solo ahí hago 100 lempiras. Por 4 al mes, 400 lempiras, quizá un poquito más, cuando trae más de 5 semanas el mes. Y luego el expreso habría que ver, no sé cuánto vale, y baje días no compro, 40, 50 lempiras por 5 días a la semana, 250, 1000 lempiras al mes. Solo ahí pues hago casi 1500 lempiras en un mes. Y así hay personas que tienen otros gastos hormigas. Hay personas que les gusta ir a jugar todas las noches a algunas canchas. Tienen que pagar por cualquiera de las razones, ya sea el alquiler de la cancha o el derecho a jugar, etcétera. Entonces, hay diferentes situaciones que nos generan esos gastos hormigas. Eh, es difícil, probablemente la persona si ya tiene una disciplina de tomar café todos los días, pues difícilmente va a lograr quitarse ese cafecito, ¿no? Pero si la persona lo que quiere es disminuir sus gastos, entonces es la única forma de poderlo hacer. Otra es ahorrar en donde su dinero le rinda y le ofrezcan mejores condiciones. A esto, como les mencioné anteriormente, tenemos el sistema bancario y el sistema cooperativo. Yo no le hago promoción, pero yo he sido cooperativista desde el año 2001 y he creído más en la cooperativa que en un banco. De hecho, en algún momento yo lo que hacía era de que retiraba mi dinero de que me pagaban e inmediatamente lo iba a meter a la cooperativa. Ya porque si nos ponemos a hacer números, ahí ustedes lo van a ver en la tareita que les voy a dejar. La cooperativa les ofrece, por ejemplo, un 4% de interés. El banco les ofrece el 0.01 y dependerá del monto que ustedes tengan ahorrados en sus cuentas. Entonces, desde ahí yo ya sé que no, los bancos no son opciones
y no lo quiero desmeritar y espero que no me van a demandar por lo que digo, pero uno que hace números, pues analiza esa situación y sabe dónde le va a resultar mejor ese dinero. De hecho, les comento que yo soy el tesorero de mi colonia, ahí donde pagamos vigilancia y todo. Y solo les hago mención que en algún momento hemos llegado a tener 80,000 empiras porque los vecinos pagan para la vigilancia y todo. Y uno de los bancos donde tenemos el dinero, pues solamente nos ha dado 244 lempiras en un año, ustedes, y hablándole de cantidades grandes. Entonces, hace unos 3 años, creo que fue antes de pandemia, les dije a los miembros de la directiva, miren, honestamente yo creo más en las cooperativas, voy a retirar una parte de dinero y lo voy a dejar ahí. Entonces, a estas alturas, creo que ya van unos 4,000 o 5,000 empiras ustedes en casi 3 años, que nos ha generado 20,000 empiras en intereses. Entonces, de entrada, yo veo esas opciones y como les menciono, yo prefiero utilizar más las cooperativas que los bancos. Los bancos porque ni modo, no me quedan opciones, pero si me dieran opciones, automáticamente yo lo paso a una cooperativa. Aprovechen las promociones y ofertas verdaderas. Muchas veces vemos promociones que les dicen lleve el 2 por 1. Y cuando hablo de ofertas verdaderas, me refiero a que algunas veces los negocios comerciales les dicen a ustedes que, vaya, ya viene el Viernes Negro, ahorita en noviembre, incluso ya algunos lo tienen desde ya. Entonces les empiezan a decir, lléveselo a tanto, pero no les ofrecen un valor real, sino que le sumaron el 20-30% más y terminan vendiéndoselos al precio que realmente lo tienen en este momento. Entonces ahí es donde ustedes tienen que analizar. ¿Son ofertas verdaderas o le incrementaron el precio para vendérmelo al mismo precio que lo tienen en este momento? Y es ahí donde uno tiene que hacer el número, ¿no? Si uno no acostumbra ni a fijarse qué es lo que compra, pues nos dan gato por liebre y uno pues dice, ah, pues ya lo compré en oferta. Pero habría que ver, ¿verdad? Si realmente esa oferta fue verdadera o solo fue una ilusión óptica que nos hicieron creer que nos daban un valor mejorado. Entonces, yo puedo algunas veces comparar, por ejemplo, yo visito tal vez el súper ¿cómo se llama? El que está en las cascadas, ya se me olvidó el nombre. Aunque ahora ya no voy porque cobran el parqueo y honestamente no me gusta darles más dinero de los que ya tienen a esta gente. Entonces yo visito 2 o 3 lugares y ahí hago comparaciones. Entonces empiezo a decir, no, este producto está mejor en tal y tal lado. Lógico, no solo voy a ir por un producto, pero entonces ahí ya me sale más caro. Tengo que analizar el global, es decir, si hay varios productos que me salen mejor en el otro lugar, pues me voy a comprarlos a ese otro lugar. No sé si se han fijado ustedes en un negocio, bueno, los que son de Tegucigalpa, en un negocio que está a la par ahí de Larache, el que hicieron aquí en el anillo periférico. Ese negocio empezó hace poco, no hace mucho. Ellos venden al mayor y al menor. Entonces, en algún momento daban ofertas verdaderas, es decir, la leche, el litro de leche, que tal vez lo estaban comprando a 32 lempiras, ahí se lo daban a 27. Entonces, y ahí se lo vendían también por volumen, es decir, si ustedes llevaban 12 unidades, les daban un valor mucho menor que los 27 lempiras que les menciono. Entonces, quizá uno dice, pues, pero yo no necesito llevar 12 leches. Bueno, ahí hay que hacer números, porque si uno compra la caja en Primer le sale a 37 lempiras el litro de leche. Entonces, allá me lo dan a 27. Entonces, ¿por qué yo lo voy a pagar más caro en otro lugar, verdad? Entonces, ahí es donde uno empieza a hacer esos números. Para aquellos que pueden, cobre lo más rápido posible, pague lo más tarde que pueda, pero sin caer en mora. Si ya viene mora, entonces significa que yo más bien voy a pagar de más y entonces más bien la idea es pagar de menos. Cable Color, una empresa de cable que muchos tal vez la conocen, si su fecha de pago es el 15 de cada mes, si pasó 12:01 del 16 de ese mes, ya automáticamente le cobraron el 10% en dólares. Entonces, ¿qué implica eso? Que yo voy a pagar ese 10% más. Si son 700 lempiras, pues me van a cobrar 70 lempiras más
en mi recibo. Si yo pago 1.500, pues ya son 150 más y así según el monto que yo voy a estimar. Entonces, lógico, si yo estoy endeudado y me pongo a pagar mora, entonces significa que voy a seguir más endeudado todavía. Si no le es posible no tener préstamos, intente refinanciar uno que ya tiene. No busque nuevas deudas, se incrementan más. Hace un momento les mencioné, si me dan a elegir entre un nuevo préstamo o refinanciar el que ya tengo, entonces, ¿qué me conviene más? Si yo estoy endeudado, no resultaría a ustedes buscar un nuevo préstamo. Lo que haría es refinanciar lo que ya tengo. Yo no me ufano de nada, pero como les mencioné hace un rato, me gusta más el sistema cooperativo y de hecho, bueno, estuve en tres, ahora ya estoy en dos porque me retiré de una. Entonces, una forma de poder hacer dinero en ese momento es que yo ahorraba en los tres lugares. Un poco difícil, realmente con la situación en la que estamos es bien complicado ahorrar, es decir, a nadie le alcanza ni el dinero, menos para estar ahorrando. Pero yo me obligaba a hacerlo, incluso en la cooperativa de mi trabajo, iba y le decía, póngamelo a 1.200 lempiras, obligadamente iba a tener que ahorrar ese dinero. Entonces, yo lo que hacía era ustedes, si en algún momento necesitaba dinero, refinanciaba de una, mientras solventaba la situación en otro lugar y luego estaba en la ELGA también, entonces lo mismo, si me daban opción a refinanciar, entonces yo igual seguía con la deuda, ya porque eso no se puede evitar. Pero el asunto es que es la misma cuota que estoy manejando en ese momento y me permite tener una cantidad de dinero en ese momento determinado. Eso de las políticas de refinanciamiento, pues lo que son las cooperativas les permiten refinanciar préstamos desde los 6 meses. Es decir, si ustedes ya tienen 6 meses de tener un préstamo, ustedes perfectamente pueden refinanciar. Ya vamos a ver en el cuadrito cuando lo estemos haciendo si realmente, en qué momento realmente yo debo refinanciar un préstamo. Si lo que queremos es beneficiar a la cooperativa, pues a la cooperativa le resulta mejor refinanciar un préstamo en el menor tiempo posible, porque el interés que va a generar es mayor. Si lo que nos interesa es una utilidad o beneficio para nosotros, pues ahí dependerá. Ya lo vamos a ver en el cuadro. Genere nuevos ingresos, pero ¿cómo? ¿Cómo genero nuevos ingresos si no es posible? Dice mucha gente. Hay algunos que empiezan o sea, aparte del sueldo, empiezan a hacer negocios, empiezan a vender cositas, que mire que tengo ropa, que por ahí en tiempos de pandemia, algunos de nuestros egresados pues vieron formas de cómo salir ustedes, no se quedaron de brazos cruzados. Ellos vieron ahí la forma de cómo gerenciar un poco algunos ingresos. Entonces pusieron negocios de lácteos, varios de ellos, y entonces allá nos venían a ofrecer y todas esas cuestiones. Entonces todo es querer. Quizá uno no está acostumbrado, pero a veces la necesidad obliga a ustedes a hacerlo. Ahorre lo más que pueda en casa sin caer en la tacañería. Es decir, en casa yo puedo ahorrar agua, yo puedo ahorrar energía, yo puedo ahorrar teléfono, etcétera. Ya, o sea, de nada me sirve tener el agua, la llave abierta si nadie la está usando. Lo que va a pasar es que, bueno, quizás no en este momento, pero hace 2 años estuvimos bien complicados con el agua aquí en Tegucigalpa. Entonces, estar gastando el agua, era una pesadilla porque implicaba que por lo menos yo nunca tuve la necesidad, vale más que mi cisterna es grande, pero muchos de mis vecinos a cada rato pasaban comprando una cisterna de agua, ya porque la que generaba el SANA en ese momento quizás no era la apropiada. Entonces, ¿qué implica eso? Que yo pagaba el agua normal del SANA, pero adicionalmente también estaba pagando la pipa de agua, que algunas veces se unían dos vecinos para poder disminuir, algunas veces porque sí, la cisterna era pequeña y con la mitad pues se llenaba, la mitad para cada uno, ¿no? Pero cuando la cisterna es grande, lógico, no se va a llenar con una cisterna pequeña. Entonces, eso también me ayuda a mí a administrar esas deudas. O sea, si yo ya pago un servicio, no necesito seguir pagando adicional. Hay algunas cuestiones que a nivel de persona, de residente, habitante de Tegucigalpa o de Honduras, yo no comparto, pero a veces toca a ustedes.
El gobierno debiera de prestar seguridad a toda la ciudadanía, incluso es un deber constitucional, pero sabemos que eso es mentira. O sea, aquí uno sale, pero no sabe si va a regresar. Igual, hay gente que pasa muy pendiente que me van a asaltar, que esto no, o sea, hay que vivir la vida normal. Pero esa inseguridad provoca muchas veces que uno también tenga que hacer pagos adicionales. Ya hay personas que pagan impuestos, pero adicionalmente a eso pagan seguridad privada, porque como les menciono, si uno no protege sus bienes, el gobierno no le da garantía a uno de poderlo hacer. Entonces, sería excelente que el gobierno nos diga, así como hubo en El Salvador en algún momento, que decían cero asesinatos y cero muertes y esas cuestiones. Sería excelente que en algún momento nos dijeran eso, pero así en términos normales, a las personas pues les toca hacer pagos adicionales por cuidar sus bienes mientras uno pues anda en la calle, ya sea trabajando o en cualquier menester. Veamos ya el ejemplo que este sí necesito que si tiene en su computadora, que empecemos a trabajar para luego llegar a esta comparación de tasas y que nosotros hagamos números y podamos tomar decisiones con respecto a qué me conviene más, qué tasa de interés, qué tiempo, etcétera. Yo aquí igual tengo un ejemplo, pero me gustaría que lo hagamos para que ustedes hagan el ejercicio y si ya saben, excelente. Si no han visto Excel, pues que tengan la oportunidad de ver que es muy bonito ese escenario y que ahí está disponible para que en cualquier momento alguien lo quiera utilizar. Voy a hacerlo en una hoja nueva, qué es lo que necesito y hace poco se lo mencioné. A veces a cada rato me pongo a hacer números con estos cuadros y los hago cada vez que lo necesito. No es que saco el anterior, tengo un histórico por ahí, pero si no lo tengo a mano, entonces mejor lo genero así de forma automática. Imagínense que por ahí hace rato miramos que uno de los elementos de los préstamos era la tasa, ¿ya? El otro elemento es el monto. ¿Para qué necesito yo, o qué más bien, cuánto dinero necesito yo solicitar prestado? Ya entonces dependerá si lo que quiero es comprar un vehículo, si lo que quiero comprar es una casa, si lo que quiero es un viaje. Entonces posiblemente así me den la tasa de interés. Imagínense que necesitamos 100,000 empiras como monto de un préstamo X. Entonces ahí están mis 100,000 empiras. Viene el banco y me dice, mire, se lo vamos a prestar. ¿Saben ustedes cuál es la tasa de interés que están, perdón, los tiempos que está pidiendo o dando más bien el sistema bancario y comercial con respecto a un vehículo? Por ejemplo, si alguien compra un vehículo al crédito, ¿cuánto tiempo nos están dando para hacer el pago? Casi todos se ponen de acuerdo y le dicen que les van a dar 94 meses de plazo. Algunos meses tal vez les van a decir 100. Y ahí es donde viene lo que les mencioné hace un momento. ¿Qué me conviene más? ¿Una cuota alta o una cuota baja? Entonces, cada quien hace sus números. Si lo que quiere es salir antes, pues 94 meses sale más rápido que 100 meses. Entonces, tenemos el monto, luego tenemos el tiempo en años, tenemos el tiempo en años, que este tiempo en años, como le menciono, ya son políticas del el sistema, ya sea cualquiera, sistema bancario, hasta el Imprema cabe ahí. Si yo necesito solicitar un préstamo, creo que el Imprema lo presta entre 25 y 30 años, por decir un número, 25 o 30 años. Quizá el banco, lo máximo que que nos pueda prestar sean 20 años. Alguien puede decir que no lo quiero en 20, lo quiero en 10. Entonces, esa política ya la tiene definido cada una de las instituciones y de igual forma, si a nosotros nos preguntan en cuánto tiempo queremos el préstamo, entonces es ahí donde yo hago ese análisis. ¿En cuánto tiempo quiero pagar yo el préstamo? ¿Qué me resulta más, tener una cuota alta o tener una cuota baja? Si lo que necesito es solvencia cada mes, yo busco mejor una cuota. Y lo que hago es que, vaya, voy a tener en diciembre aguinaldo, voy a tener en junio aguinaldo. Entonces lo que hago es un abono en esos meses que me permita ir saliendo de una forma más rápida, pero siempre mi cuota siendo baja.
Si yo de entrada lo pongo a una cuota alta, entonces cada mes voy a salir ajustado ustedes con pagando esa cuota y como les menciono, eso genera cierto estrés, más que todo cuando son situaciones comprometedoras. Por ejemplo, una casa, un mes, 2 meses puede permitir el banco que uno no lo pague, pero igual ahí lo están llamando. Ya a partir del segundo mes, ya le llaman el abogado, le traen el abogado y ya le dicen que hay que desalojar la casa. Entonces ahí es una situación bien estresante en ese sentido. Entonces, bueno, hay unas preguntas, no sé si las vamos a responder al final. Denme un poquito más de tiempo y después las miramos. Entonces, asumiendo que vamos a solicitar un préstamo hipotecario a 20 años, entonces el tiempo en años va a ser 20. Normalmente debo fijar como lo tengo aquí en la hoja 1, unos periodos de conversión, que los periodos de conversión es cuál es la frecuencia en la cual yo debo estar haciendo esos pagos. Puedo tener pagos mensuales, puedo tener pagos anuales. Por ejemplo, si pago la prima de un seguro, en mi caso yo tengo dos cuotas en el año, cada 6 meses, entonces lo tengo semestral. Entonces, cada quien fija la política si el banco le permite, o no voy a decir el banco, sino que la institución, si la institución le permite, poder definir ese parámetro. Entonces, yo le puse aquí una validación de manera que me dé estos datos. Es decir, si yo selecciono que voy a hacer pagos anuales, pues va a ser un pago en el año. Si yo digo que voy a tomar a 12 meses, que normalmente es lo típico ustedes, los préstamos los dan mensuales a 12 meses. Si lo voy a hacer bimestral, significa que tengo 6 bimestres en el año. Si lo voy a hacer trimestral, voy a tener 4 trimestres en el año. Si lo voy a hacer cuatrimestral, 3 meses en el año. Si lo voy a hacer semestral, entonces, bueno, tengo un errorcito aquí, así que no lo vayan a copiar. Si lo hago semestral, pues solamente tengo 2 semestres, ¿verdad? Tengo 2 semestres. Entonces, si lo hago quincenal, esto ya no aplica para el sistema bancario, pero sí aplica para las casas comerciales. Entonces, de hecho, hay negocios que les dicen que pague 90 lempiras cada semana. Entonces la gente dice, pero solo voy a pagar 90 lempiras. Pero hay que ver el impacto que tiene esos 90 lempiras si yo decido pagarlo cada semana. Entonces, como les menciono, es de hacer número, a uno solo le motiva el hecho de que va a pagar 90 lempiras a la semana, pero si uno ya se pone a comparar, de hecho aquí lo podemos hacer, si me ponen a comparar 90, ahí está, y aquí le vamos a poner semanal, entonces si ustedes se fijan, bueno, perdón, ahí depende, le puse 90, pero en realidad no debería ser ese valor. Puede ser cualquier valor donde la cuota me salga que es 90 lempiras. Entonces ahí es donde podríamos ver el impacto que tienen esos 90 lempiras si yo pago semanal, es decir, 180 en la quincena, 360 al mes, y es ahí donde esos periodos de conversión, ahí más abajo, en la parte de abajo, tengo una comparación por cada uno de estos, cuánto tengo que pagar de interés, si lo hago anual, si lo hago mensual, si lo hago bimestral, etcétera. Y acuérdense que eso dependerá bastante de la política de la institución, ¿verdad? Las casas comerciales, como les menciono, ellos les pueden ofrecer esto. Ya quizá el sistema bancario y cooperativo, quizá les ofrezcan esto. Entonces dependerá de dónde ustedes se enfoquen o qué tipo de negocio ustedes decidan obtener ese préstamo. Entonces veamos la tablita, periodo de conversión, que el periodo de conversión, como les mencioné, son aquellas estructuras. Periodo, periodo de conversión que normalmente, como les menciono, si nos vamos a un banco de cajón, que ellos nos van a hablar de meses, no nos van a hablar de quincenas, ni semanales, nada de eso. Entonces nos menciona que va a ser eh, mensual. Entonces tenemos 12 meses. Si necesito saber cuánto es en tiempo total, hago la operación de los 20 años por los 12 meses que trae cada año. Entonces esto implica que este préstamo yo lo estaría pagando en 240 cuotas.
Cuando inicio, dependerá. Hay bancos que tienen definidos sus fechas de cuándo deben de pagarse. Por ejemplo, a mí me dieron el préstamo un 12 de agosto, por decir un mes, y me cobraron todos los 3 de cada mes. Entonces, al final, pues ya digo yo, realmente no me dieron los 3 meses, me dieron menos del periodo de gracias, entre comillas, porque como le mencioné, el préstamo que me hicieron a mí no es de gracia, sino que siempre se cobra. Entonces significa que voy a estar 240 cuotas pagando este préstamo. Y si imagínense alguien va al Imprema y el Imprema le dice que le va a prestar a 30 años, entonces eso significa que son 360 cuotas las que yo tendría que estar pagando. Entonces vamos a dejarlo con los 20 cuotas. Este sería otro elemento entonces de los préstamos, el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo que yo quiero un préstamo? Y como les menciono, ya hay instituciones que claramente les dicen lo vamos a dar a tanto tiempo, pero la persona puede definir si lo quieren ese valor o lo quieren menos. Probablemente si le aceptan en más, excelente, ¿verdad? Ahí sería lo ideal. Y si lo que andan buscando es que la cuota salga más baja, si entre más alto el tiempo, la cuota va a salir más baja. Entre más bajo sea el tiempo, la cuota va a salir mucho más alta. Entonces, eso hay que analizarlo también. La tasa de interés, que fue lo que hablamos hace un rato, entonces la tasa de interés, según la política o lo que pacten con el banco, según la finalidad que ustedes le den a ese préstamo, pues le puede decir que si es para un préstamo personal, por ejemplo, lo van a dar al 14%. Si es para vehículos, se lo van a dar al 13%, aunque ahora se han puesto de acuerdo todo el sistema financiero con el sistema comercial y le dicen que los vehículos van a andar más o menos entre un 9 y un 10%. Entonces ahí dependerá cada quien dónde quiere solicitarlo. Si ustedes hacen número, un 1% puede hacer una gran diferencia a ustedes al momento de tomar decisiones en cuanto a la solvencia que ustedes pueden tener en un momento determinado. Entonces, vamos a asumir que vamos a darle una tasa de interés de un 9%. Debo saber cuál es la tasa mensual según esto. ¿Ve? Ahí en matemáticas normalmente hablamos que si el tiempo es en años, entonces la tasa también debe ser en años. Si el tiempo es en meses, entonces la tasa también debe aplicarse a meses. Si fuera quincenal, el tiempo, pues también la tasa debe ser por quincena. En este caso, vamos a asumir una tasa de interés mensual, que es la frecuencia que nosotros utilizamos en la parte de arriba, allá los 12 meses. Entonces, ¿cuánto me corresponde pagar por tasa en cada uno de los meses? Sería este valor entre los 12 meses. Entonces ya me dice que cada mes me estaría cobrando a mí la institución el 0.0075. Y es ahí, esa tasa, la que me permite también muchas veces tomar decisiones. Ustedes viene Ficosa y les dice, mire, le estamos dando a un 3% mensual. Entonces, bueno, si Ficosa me da el 3% mensual y este me lo da al 0.075, significa que esta tasa va a ser menor, que yo voy a pagar menos. Si yo lo tomo al 3%, significa que al mes, en el año, perdón, estaría pagando 3% por los 12 meses que trae el año. Entonces eso implica que sería una tasa realmente de un 36%, que ahí está, miren el 3%. Entonces es ahí donde ustedes deben hacer su comparativo. De hecho, lo vamos a hacer después. Voy a hacer este mismo cuadro de manera que yo pueda compararlo con otro escenario aquí, donde me ofrecen otros elementos para este préstamo. Entonces yo ya tengo los 3 datos importantes al momento de solicitar el préstamo. Tengo cuánto necesito, para cuánto tiempo lo necesito, en cuánto tiempo más bien voy a devolver ese dinero, 20 años. Luego, qué tasa de interés yo debo pagarle a esa institución porque me preste a este valor a este tiempo. Si se pacta 9%, excelente. Ahora, si tal vez ustedes han visto o leído, como les menciono, el sistema bancario ha bajado sus tasas de interés
pero también lo ha hecho los fondos de Banprovi, ya es decir, fondos de Banprovi, la tasa de interés en algún momento alguien la tomó al 11, otro alguien la pudo tomar al 10%. Banprovi ahorita está ofreciendo tasas de interés de 3, 4, 5, 7%. Entonces, de cajón, que yo veo una tasa del 3%, yo lo estoy pagando al 9%. Del 3 al 9 hay 6% de diferencia, entonces ese 6% de diferencia me permitiría que mi cuota disminuyera sustancialmente. Entonces, vamos a asumir el 9%, que era lo que teníamos para este ejemplo, y entonces viene la pregunta. El banco me va a dar estos detalles. Me va a decir, le ofrecemos 100,000 empiras a 20 años y a la tasa del 9%. Y usted estaría pagando, entonces es ahí donde vamos a calcular la cuota, que en matemática, pues ustedes hallan lo que es el pago de una amortización. Entonces, en este caso, miramos que en Excel tiene su propia formulita, perdón, el pago de una depreciación, una anualidad, perdón. Le estaba diciendo otro concepto. Entonces, Excel trae su propia formulita para poder hacer cualquier tipo de transacción que se utilizan financieramente. Entonces, para poder calcular la cuota, está esta función que se llama pago, es decir, igual pago, y automáticamente al abrir paréntesis me empieza a pedir cuáles son los elementos que necesito yo para poder desarrollar esta función. Entonces, una de ellas es la tasa, la otra es el NP, el número de periodos, el BA es el valor actual, el valor futuro, BF, y el tipo, es decir, si voy a hacer un préstamo anticipado o voy a hacer un préstamo vencido. Entonces, esos parámetros igual se llenan para poder identificar a cuánto va a corresponder la cuota que nos va a generar con estas condiciones la institución financiera. La tasa, entonces, como lo vamos a utilizar mensual, aplicamos este número de periodos, NPER, número de periodos, quedamos que era este, 240. Bueno, más bien aquí vamos a hacer un cambio. Este no sería en tiempo en años, este sería tiempo en meses. Ya vamos a hacer el cambio. Entonces, este sería el número de periodos, es decir, 12 años, 20 años, perdón, 20 años. Y el valor actual, acuérdense que en la parte financiera esto, todas las salidas de efectivo van en negativo, entonces le ponemos acá que el monto sería negativo, ¿ya? Y ya con eso, lo demás, si yo no le toco nada, por defecto me asume, pues, valores predeterminados. Si no le voy a poner nada más, entonces ya me dice que con 100,000 lempiras que yo solicite a 20 años y al 9%, entonces el banco me va a estar sacando 899 lempiras, punto 73 centavos. ¿Qué incluye esta cuota? Incluye el pago del interés, es decir, este 0.0075, y me incluye también el abono a capital que yo mensualmente voy a estar generando. Pero adicionalmente, el banco también me cobra lo que son los seguros. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos que los seguros, pues generalmente es una probabilidad de que me muera o una probabilidad de que no me muera? Entonces, igual el banco no va a perder su dinero y para esto tiene algunas, entonces, para esto, el banco tiene su propia política también. Hay tablitas que les permiten decir que según los montos, así puede ser el seguro que le van a aplicar, o según la edad, porque ya mencionamos que entre más joven la persona, hay menos probabilidades de que se muera. Entre más viejita la persona, hay más probabilidades de que la persona se muera. Entonces, esto del seguro no se lo doy porque no tengo una tabla, pero el banco lo aplica en función del monto, en función de el tiempo, en función de la edad de la persona y todas esas variables. Entonces, asumiendo que cada mes la persona fuera a pagar, déjenme ver que no estoy escribiendo, la persona fuera a pagar por concepto de seguro 150 lempiras, que muchas instituciones bancarias separan esos seguros. A uno le pueden llamar seguro de vida, a otro le pueden llamar seguro de deuda, incluso hay instituciones
bancarias que le aplican un seguro contra desempleo. Es decir, si yo me quedo sin trabajo, entonces ellos aplican ese seguro. Entonces, ya conociendo todos estos elementos, solo vamos a manejar un seguro nada más, porque como les menciono, no tengo yo una de las tablitas que utiliza el banco para estos cálculos, pero de cajón que sí lo va a cobrar. Entonces, ya teniendo esta tablita, yo procedo a realizar lo que es la tabla de amortización de préstamo. Entonces, ¿qué es la tabla de amortización de préstamo? Para los que ya lo conocen, excelente. Es una tablita que me permite tener una idea de cómo yo voy a ir pagando este dinero, estos 100,000 lempiras. Es decir, sé que mensualmente yo voy a pagar 899 lempiras con 73 centavos. Pero lo que les mencioné hace un momento, en este valor va incorporado la parte de interés, pero también va incorporado el abono a capital que yo voy a hacer, sea poco o sea mucho, pero en esta cuota van esos dos conceptos. Entonces, voy a comenzar a hacer la tablita. Vamos a ponerle aquí periodo. Lo voy a hacer un poquito sencillo, digo yo. Va a llevar periodo, que este periodo está condicionado. Voy a cambiar aquí de una sola vez. Aquí no sería años, sino que meses. 240 meses. Entonces, este periodo está condicionado a esto, ¿eh? Es decir, mi cuadro de amortización de préstamo debiera de llegar hasta los 240 cuotas. Si eso es lo máximo que el banco me presta, entonces mi tablita debería de llegar hasta este tiempo. Viene un cliente y me dice, yo quiero un préstamo a los 20 años, entonces automáticamente le debe generar ese cuadro para esos 20 años. Viene un cliente y le dice, no, mire, que yo no lo quiero en 20, yo quiero salir antes, déjemelo en 10 años. Entonces, eso implica que van a ser 120 periodos los que va a generar este cuadro. Entonces, bueno, para efectos de hacer la prueba, vamos a dejarlo en los 20 y ese vamos a dejar como fecha máxima. Incluso en algún momento alguien se puede equivocar, pero la política del banco es 20, pero por error yo le puse 30. Entonces, ¿qué pasa? No debiera de permitirme esos detallitos. Entonces, para eso hay en Excel unas funciones, de hecho no son funciones, sino más bien unos procedimientos ya definidos que me permiten a mí establecer este parámetro. Es decir, debo llegar desde 1 quizás hasta 20. No puedo pasarme de los 20, pero por error yo le di 20. Entonces, nos vamos aquí al menú datos y aquí aparece lo que es validación de datos. Entonces, la validación de datos me permite a mí definir qué datos son los que yo voy a ingresar a la celda. Entonces, en este caso, puedo utilizar lo que son números enteros, puedo utilizar decimales si quiero una parte entero y una parte fraccionada. Entonces le voy a dar que quiero decimal. El mínimo va a ser 1 y el máximo debería de ser 20. No me puedo yo pasar de esos 20 porque la política de la institución es solo 20. Puede ser menos, pero no más. Entonces le voy a dar a aceptar y lógico no me lo va a cambiar porque ya el dato ya estaba escrito, pero si yo lo vuelvo a escribir, entonces ahí sí, ya me permite este mensaje que me dice que según Excel, ¿verdad? Pero este cuadro lo podemos programar de manera que me salga, solo puede ingresar del 1 al 20, por decir algo. Pero ya este es un mensaje propio de Excel, que si yo no lo cambio, pues me va a estar saliendo. Entonces, lo que me interesa en este caso solamente es que me permita ingresar de 0 a 20. Entonces, si yo, bueno, perdón, de 1, porque quedó de 1 a 20. Si yo le pongo 0, no me va a dejar. Si le pongo 1, entonces ahí sí me va a dejar y esto lo va a hacer hasta 20. Si ya me pasé del 20, ahí ya me va a salir el mensaje porque yo le dejé dicho allá en la validación que quería desde el 1 hasta el 20 nada más. Lo demás, pues, no me debería permitir el ingreso. Entonces, esa validación es importante para evitar esos errorcitos que a veces uno, ya sea queriendo o sin querer, bueno, de hecho, a veces uno está trabajando y se va quedando dormido y entonces se fueron unos números ahí de forma equivocada.
que cambiaron o trastocaron datos en Excel. Entonces, para evitar esas situaciones, se puede utilizar esto. Entonces, ahí ya quedó amarrado a que yo solo pueda utilizar 20 años, nada más. Puedo ser menos, pero no más. Entonces, este periodo está condicionado a este tiempo en años. Es decir, yo debo llegar a 240 periodos, no más, pero sí menos. ¿Sí? Entonces yo puedo cambiar, puedo decir, quiero el préstamo a 5 años, entonces sí me lo debe permitir, esos son 60 meses. Como le dejamos en la validación punto decimal, entonces puedo decir que solo quiero medio año, 0.5. Entonces, bueno, perdón, lo dejé entero. Creo que pensé que lo había dejado decimal, pero según esto lo dejé entero. Entonces, ni modo, ahí sí van a ser solo números enteros. Entonces, si lo dejo a un año, me van a salir 12 meses. Y eso es lo que me debería de aparecer el cuadro aquí con esos 12 meses. Entonces, voy a crear primero la estructura del cuadro y en la medida que la vayamos avanzando, pues vamos a ir llenando ese cuadro. Entonces, tenemos un periodo, quizá depende de la política de cada institución. A veces los cuadros cambian, la lógica es la misma, pero algunos le pueden agregar otros valores que quizá no contempla todo el mundo. Pero el cuadro normal o básico de amortización de un préstamo, tenemos el periodo, tenemos la cuota, tenemos el interés, la tasa de interés que me va a cobrar el banco, que acuérdense es el equivalente al 0.075 en nuestro ejemplo. Tengo aquí el abono a capital, que el abono a capital es el valor que me va a ir disminuyendo en cada una de las cuotas que yo pago. Por lo que les mencioné, dentro de esta cuota, aquí va una parte de interés y una parte que yo abono a mi saldo, es decir, al 100,000 empiras que tengo en esta celda. Y lo último de este cuadro es el saldo. Entonces, esta es una estructura básica. Le puedo generar más datos. De hecho, eh, aquí necesito agregar una columna que se me olvidó. Puedo agregar lo que es el seguro, porque como les menciono, el seguro funciona que la institución bancaria o financiera me cobra un año anticipado y después me está cobrando de forma mensual. Es decir, si yo pago 150 al mes por 12 meses, entonces significa que el banco me cobró 1.800 lempiras de forma anticipada y después cada mes voy a estar pagando 150 lempiras mensual. Ese año anticipado que se paga, normalmente en el último año ya no se cobra porque lo cubre esa cuota anticipada que se está pagando ahí. Entonces, ahí viene otra pregunta que ya vamos a ver adelante. ¿Qué pasa cuando yo refinancio un préstamo? ¿Qué pasa con ese seguro que yo pago de forma anticipada? Ya lo vamos a ver. Entonces, para ir llenando el cuadro, tengo estos detalles. El primero sería el periodo. Ahí está. Voy a iniciar con el cero porque es donde yo obtengo el préstamo. Luego mi cuota, como no tengo nada en ese momento, tampoco pago seguro, menos interés, no abono a capital, pero el saldo es cuando yo inicio. Entonces, es aquí donde mi saldo va a ser esto en el periodo cero, es decir, hoy, el día de hoy, a mí me dieron el préstamo y en este momento, pues no pago nada de todo lo anterior, de todo esto, pero en este momento ya está garantizada mi deuda, que van a ser 100,000 empiras. Entonces, como les mencioné, vamos a ir haciendo el cuadrito de manera tal que se me vaya llenando automáticamente solito según el tiempo que yo dejé aquí. Bueno, ya lo cambié a uno. Lo vamos a dejar en uno y después lo dejamos en los 20 años. Entonces, más que todo para que podamos ver así rapidito si funciona lo que estamos haciendo o hay que hacer algún cambio. Entonces, para poder condicionar este cuadro, los que ya conocen la función lógica SI, entonces saben a qué significa, ¿verdad? La función SI es una prueba lógica que me permite a mí verificar eh, dos elementos. En este caso, voy a comparar cada una de las filas, voy a comparar una de las filas, digamos el cero, cuando lo arrastre hacia abajo voy a ir comparando el uno, el 2, el 3, y en cada una de ellas lo voy a comparar con con el tiempo
en el cual yo debo pagar ese préstamo. Bueno, lo máximo me quedó, el mínimo, perdón, que me quedó fueron 12, es decir, un año. Entonces, en un año, ¿cuánto debo pagar yo? Entonces, bueno, ahí ya tengo la estructura. Voy a empezar a condicionar la tablita. Para los que ya conocen la amortización del préstamo, pues lo pueden hacer fácilmente. Los que no, le voy a dar una formulita condicionándolo de manera que me permita lo que ya les mencioné aquí, que aquí debe aparecerme 12 cuotas nada más. O si yo lo cambio a los 20, me van a aparecer la tablita con los 20 meses. Entonces, igual sí, abro la paréntesis y empiezo a utilizar la prueba lógica, que la prueba lógica no es más que una comparación que yo hago. ¿Qué voy a comparar? Voy a comparar que este periodo, porque lo voy arrastrando cada vez hacia abajo, que este periodo sea menor que el tiempo que yo tengo arriba. Es decir, debo llegar hasta aquí. ¿Ves? Si el cuadro tiene 200, 100, ¿cuánto era? 240, 250, pues en realidad no debería de permitirse porque lo máximo era 240. Entonces voy a comparar que la fila esta, en la que estoy arriba, sea menor que el que tengo de parámetro de tiempo en la celda B4. Entonces, si es menor a eso, entonces, lo que va a hacer es que a este cero me le va a sumar uno. Es decir, en la primera fila donde estoy me va a aparecer el número uno. Cuando sea menor a este tiempo, ¿ves? Si es mayor, pues entonces, espérenme que no he terminado, perdón. Cuando sea mayor, entonces, lo que me va a hacer es que la celda me debe de quedar en blanco. Es decir, no puedo llegar al número 13 porque lo más que tengo arriba es 12. Entonces, los 12 es lo máximo que yo pudiera llegar en este caso. Pero si yo cambio a los 20 años, entonces lo máximo que me va a llegar el cuadro es hasta 240 periodos. Entonces, aquí ya tengo la formulita y esta yo perfectamente la puedo arrastrar. Solo hay un pequeño detallito. En la medida que yo arrastro, si ustedes recuerdan, se va a ir aplicando esto. Es decir, si ustedes se fijan, me va a ir cambiando el uno, que es la idea, que lo cambiemos, pero me va a cambiar también esta. ¿Ve? Ya no es el 12, sino que me lo pasó al 9%. Entonces ahí es donde debo fijar yo el contenido de la celda y es ahí donde debo utilizar el signo de dólar. Entonces, el signo de dólar, acuérdense que me sirve para fijar el contenido de una celda. Dependerá si quiero fijar la fila. En este caso, solo estoy fijando la fila 4, de manera que cuando yo lo arrastre para abajo, pues se mantenga esa fila 4. Puedo fijar la columna, si yo lo voy a arrastrar hacia la derecha. Más adelante voy a hacer una copia de este cuadro, entonces mejor lo voy a dejar de esa manera. No le voy a poner el signo de dólar a la columna B en este caso. Entonces, bueno, ahí sí ya lo puedo arrastrar, ya tengo la formulita y lo puedo arrastrar ya sea con el marcador de relleno o lo copio y lo pego, ¿verdad? Entonces, véanse qué pasa cuando yo llego después del número 12. Acuérdense que el 12 es el máximo que yo puedo llegar. Entonces, la función que le apliqué en este momento es, ¿qué pasa cuando se me pase de 12? No me debe salir nada. Ya, si yo no le aplico esto, me va a salir datos y entonces me va a aparecer hasta las 240 filas, que es lo máximo que yo puedo llegar. Pero la idea es que el cuadro me permita generar, según el tiempo que yo tenga aquí, mi cuadro de amortización. Entonces, de aquí le digo yo que necesito 2 años, entonces significa que debo arrastrar de una sola vez hasta los 240 para que ahí pueda jugar, que si alguien quiere 20 que le aplique para los 20, si alguien quiere 5 que le aplique para 5, si alguien quiere 15 que le aplique 15. Entonces, más adelante vamos a hacer el ejercicio para que lo haga hasta los 40, pero lo que queremos es verlo así a simple vista en la primera pantalla, que es eso que pasaría en este caso. Entonces ahí está. Solo déjenme, voy a quitar esta para poder ver un poquito mejor. Ahí está. Entonces, la función lo que hizo, acuérdense, fue ponerme, no lo desaparece, sí lo desaparece, de hecho, a simple vista, pero aquí hay un resultado, hay una fórmula, solo que está en blanco, la celda está en blanco. Entonces, eso fue lo que hizo, dejarme esa celda en blanco. Después del tiempo este,
que nosotros tenemos acá. Como les mencioné, este lo voy a arrastrar hasta el 240. Lo voy a hacer de una sola vez, aunque allá arriba solo lo voy a dejar un año, más que todo para poder ver en la primera pantalla. Entonces voy a arrastrar aquí 240. No me fijé en cuál inicié. Bueno, aquí me pasé un poquito. Entonces, 240. Ah, perdón. Tengo que cambiar aquí arriba para saber hasta dónde debo llegar. Los 20 años son los 240 periodos. Entonces, aquí están los 240 periodos. 231, me faltan unos cuantos. Entonces, veámoslo. 38, 40 y 41. Voy a llegar hasta el 41 para ver qué pasa. Acuérdense que lo máximo que yo puedo ingresar son 20 años. Entonces significa que lo más que puedo llegar es a 240 periodos. Entonces significa que después del 240 me debería dejar esa celda en blanco, que es exactamente lo que pasó en este momento. ¿Ve? Aquí ya me quedó en blanco. Entonces yo ya sé que funciona para el 240. Entonces, voy a hacer el cambio. Ahí es donde les menciono que voy a definir este cuadro y es el que normalmente nos da el banco o la institución financiera que sea. Nos da una tabla de amortización y nos pregunta, acá, ¿para cuántos años quiere el préstamo? Lo queremos a uno. Entonces, ahí está. Entonces, el cuadro se debería de generar solamente para el tiempo que yo definí aquí arriba. Si digo 2 años, entonces significa que me debería de generar ese cuadro para los 22 años, perdón, los 2 años, que en este caso son 24 meses. Entonces, bueno, significa que vamos por buen camino. Voy a completar el cuadro y después hacemos algunas preguntas. Entonces, veamos, voy a comparar, voy a llenar la casilla de la cuota. La cuota va a ser similar, solo que ahora voy a comparar cada una de las filas. Voy a comparar esta fila y cada vez que arrastre, pues va a comparar cada fila. Que si igual sí, perdón, igual sí, este es menor o igual al tiempo que yo ya tengo arriba, menor o igual al tiempo de arriba. Entonces, si eso es así, me debe aparecer aquí la cuota. ¿Cuál va a ser la cuota? Esta de acá. Caso contrario, es decir, cuando sea mayor a los 24 meses, me debe quedar la celda en blanco. Entonces ahí está. Como yo ya sé que voy a arrastrar para abajo, la cuota debe ser el mismo valor ustedes cada vez. Entonces mejor voy a fijar de una sola vez este y voy a fijar el tiempo que tengo arriba, es decir, este, ¿ve? Porque yo sé que lo voy a arrastrar hacia abajo y esos valores pues no van a cambiar, van a ser los mismos siempre. Entonces ahí está y ya me sale los 4.568 lempiras. Vamos a darle el parámetro de números de una sola vez y esto yo lo podría arrastrar hasta lo último que tengo allá abajo. ¿Ve? Entonces igual, aquí está hasta abajo, si ustedes se fijan en la fórmula, pero el cuadro quedó hasta 24, es decir que la tabla de amortización me la va a generar solamente a 24 meses. Vamos a dejarlo a un año porque no quiero llegar mucho hasta abajo. Ahí mismo lo vamos a estar viendo. Entonces significa que ya tengo bien la celda de la cuota. Voy a hacer la del seguro. El seguro se van a pagar 150 lempiras de forma mensual. Entonces igual lo puedo condicionar de esta misma manera, ve que sea un valor fijo. Entonces copio esta formulita acá porque es exactamente lo mismo. Y lo que le voy a cambiar es que no quiero la cuota, quiero el seguro. Entonces ahí está el seguro. Y eso es todo lo que tendría que hacer en ese caso. Y entonces ahí están los 150 lempiras. Le vamos a dar el formato de números al menos. Y ahí está. Y este cuadrito, yo igual perdón, esta fórmula lo aplico hasta los 240 periodos que tengo aquí abajo. Entonces ahí está y ahí estamos bien porque no lo está mostrando después de los 12 meses que le dejamos aquí en la parte de arriba. ¿Ve? Ahí solo tengo 12. Acuérdense que si yo cambio ahí va a cambiar el cuadrito. Entonces ya tengo el seguro. Cada mes voy a estar pagando los 150 lempiras. ¿Qué pasa con el interés? Lo voy a condicionar de la misma manera que si es mayor de los 12, que me lo deje en blanco, si no, pues que cada mes me esté calculando ese interés. Entonces hagamos la función y como yo sé que es esta misma,
Yo solo la copio y la pego y voy a reemplazar solamente lo que corresponda. ¿Qué es lo que voy a reemplazar acá? Que en vez de el seguro, en vez del seguro, me debe calcular el interés. ¿Cómo calculo el interés? Bueno, ahí utilizo la formulita de interés simple que si son del área contable o financiera, pues probablemente ya conocen. Si no, la tabla de interés simple es multiplicar el capital por la tasa por el tiempo. En este caso estamos hablando que la tasa y el tiempo son mensuales, entonces no necesito multiplicar por 12 meses, por un mes, entre 12 meses, porque ya tenemos convertidos esos valores. Entonces, el interés sería el saldo por la tasa. Cada fila voy a ir haciendo esto ustedes, el saldo por la tasa, el saldo por la tasa, el saldo por la tasa, el saldo por la tasa. Entonces, significa que esta tasa debería de ser fija. Es decir, no debe cambiar cada vez que yo arrastre esta celda hacia abajo. Entonces, ahí está. Y ahí me salen 750 lempiras de interés. 750 lempiras. Uy, qué poquito. Déjenme ver si tomé bien los datos. Sí, estamos bien. Entonces, ahí está, 750 lempiras. Puedo arrastrar ya porque fijé el contenido de esta celda. Lo puedo arrastrar hacia abajo ya de una sola vez. Y si no, igual lo puedo hacer al final, ¿verdad? Lógico, aquí solo me sale valor en el 750, porque acuérdense que aquí estamos calculando el saldo por la tasa, es decir, el saldo en este momento no tiene nada en esta celda, entonces todo un número multiplicado por cero es cero, ¿no? Entonces el saldo por la tasa y así en cada una de ellas, el saldo por la tasa. Cuando ya esté lleno este dato, entonces ahí sí significa que yo pudiera, o más bien la máquina me va a dar el resultado de los valores que ya debo ir completando. Entonces ahí estamos bien, ya lo vamos a comparar. Luego voy a definir lo que es el abono a capital. El abono a capital, recuerden que es dentro de esta cuota, yo pago, de hecho, esta cuota aquí debería de cambiarla ustedes. La estoy dejando prácticamente como que aquí, ¿ve? Pero bueno, ahí no hay problema, la podemos dejar dentro de la misma. Pero normalmente este seguro, perdón, va incluido la cuota aquí, ¿ve? Es decir, 8.745 más los 150 lempiras. Todo eso se debería de ser el valor de la cuota. En este caso lo vamos a dejar de esta forma. El abono capital, como les menciono, es la cuota menos el interés que yo estoy pagando. Entonces, eso es lo que yo voy a estar eh, eh, abonando a mi saldo cada uno de los meses. Entonces, como es la misma formulita, les mencioné hace un momento, puedo, déjenme ver, quitar este cuadrito que no me deja. Bueno, vamos a hacerlo aquí, me deja ver un poquito por lo menos. Entonces, es esta misma formulita, solo que vamos a analizar lo del abono a capital. Para encontrar el abono, como ya les mencioné, va a ser esto. Es decir, voy a borrar esta parte de acá, que es la que no me sirve en este caso. Y el abono a capital lo voy a encontrar la cuota que yo estoy pagando menos el interés. ¿Ya? Y la diferencia es lo que yo voy a estar pagando como abono a mi saldo. Entonces, eso me da 7.900 y fracción. Voy a pasar esto a números. Déjenme quitar este mensajito que no me permite hacer algo. Voy a convertir esto a números y de igual forma, esto no necesito fijar el contenido de la celda porque cada fila debe ir cambiando, es decir, no es fija, sino que es variable. Cada fila va a cambiar, la cuota es la misma, pero el interés es diferente, el abono a capital también es diferente. Entonces, el abono a capital lo voy a arrastrar hacia abajo, asumiendo que ya estoy haciendo el cuadro, y ahí está, miren, me da el abono a capital hasta el periodo 12, que es el que tengo el juego en este momento. Entonces ahí lo tenemos bien. Luego voy a determinar el saldo. El saldo sería igual al saldo anterior menos el abono que estoy haciendo yo en cada uno de los meses. Entonces, como lo voy a condicionar también, esta misma formulita me va a servir para determinar este saldo y solo cambio
lo que aquí corresponde. ¿Qué voy a cambiar? Va a ser el saldo anterior menos el abono a capital que estoy haciendo en mi primera cuota. Entonces, ahí está la formulita y eso ya me da cierto valor, me da la diferencia entre lo que debía anteriormente y lo que debo a partir de haber realizado esa primera cuota. Entonces, yo ya sé que con esto ya tengo definido mi formulitas, solo la voy a arrastrar para abajo, yo la copio, en este caso no la arrastro, porque mi mouse no está funcionando muy bien que se diga. Entonces, necesito funcionar de otra manera. Tenemos entonces acá ya el cuadro de amortización de préstamo para un año, que es el tiempo que yo definí en este caso. Entonces, si ya se fijaron, allá está el saldo al final del 12, la 12 cuotas que voy a hacer es cero. Entonces, ahí sí, ya puedo comenzar a jugar con este tiempo. Si viene el banco y me dice que me lo da a 20 años, pero yo le digo, no, yo lo quiero a 15, démelo a 15. Entonces, me va a generar el cuadro de amortización para 15 años, es decir, 15 por 10, me deberían de salir acá, déjenme ver si llevo con teclado, 180 periodos, ¿ve? Y aquí está. Entonces significa que cuando llegue a mis 15 años, yo ya no debo nada, y el cuadro, pues acuérdense que está condicionado a 240 periodos, ¿verdad? Entonces ahí todavía tengo bastante espacio. Aquí ya no debo nada, y aquí ya me da todos los datos que yo necesito también para poder tomar decisiones. Entonces, este cuadro lo puedo utilizar de diferentes formas, lo que le mencioné hace un rato. Si yo ya tengo el cuadro de amortización de préstamo, yo necesito hacer comparaciones, o sea, que este banco me ofrece estas condiciones, me ofrece estas condiciones, que me ofrece al 15, que al 9, etcétera. Pero puedo tener otras opciones. Entonces, yo puedo tener aquí, voy a copiar y pegar todos estos valores a una nueva celda acá para poder simular la comparación que yo necesito hacer entre una institución con otra institución. Y es aquí, bueno, puedo usar lógico el mismo cuadro, pero si yo quiero comparar, entonces no me sirve hacerlo en un solo cuadro. Necesito tener dos cuadros y ahí por lo menos comparar cuál es la cuota que me va a generar al momento de hacer algún cambio. Lo que les menciono, bueno, y no quiero hacerles promoción, pero déjenme ir acá. Eh, Voy a buscar aquí cooperativa Elga. Entonces, aquí me aparecen, bueno, lo que necesito son las tasas. Entonces, las cooperativas tienen sus propias políticas de tasas activas y tasas pasivas que van a estar cobrando a cada uno de sus afiliados. Entonces yo solo les menciono, más que todo porque dentro de la tarea que van a hacer está la comparación entre la tasa de un banco y la tasa de una cooperativa. Entonces veamos aquí, ¿a dónde me fui que no conocía esta página de la cooperativa? Ya me perdieron estos muchachos. Hace días no miraba esta página. Entonces, sería cuestión de que revisáramos aquí cuáles son las diferentes tasas que tiene la cooperativa para aplicar déjenme ver si está aquí. Bueno, no veo aquí opciones ustedes. Es que no me permite bajar este coso. Aquí está. Hoy sí. Entonces, lo que necesito es mencionarles un poco de las tasas para que ustedes vean el comparativo que hace un rato les mencioné. O sea, quién les da mejor tasa de interés. Posiblemente cada quien puede hacer números, puede comparar un banco con otro banco. Yo normalmente comparo una cooperativa con cualquier banco, lo demás pues me da igual. A veces hago comparativo de una cooperativa con otra cooperativa, cuál me resulta mejor, porque como ya les menciono, para mí las cooperativas son lo máximo con relación a un banco. Entonces, pero de cooperativa a cooperativa, ¿cuál es mejor? Entonces ahí es donde yo hago, si necesito solicitar un préstamo, bueno, no lo hay ahí disponible ustedes. Lo que quería era mostrarle las tasas de interés.
Entonces, yo hago el comparativo de cada uno de, si voy a comparar dos comparativas, pues hago un cuadro donde me permite poner ese parámetro de este y luego este. De hecho, hay un archivo que normalmente yo siempre genero con esa información. Es decir, hace poco compré un vehículo y ahí comparé diferentes escenarios. Este me daba un 10%, este me daba a 94 meses, este me daba 100 meses, este me daba a 9%, el otro me daba 9.5%. Entonces, todos esos detallitos, si yo quiero tomar la mejor decisión, pues lógico, debo hacer un cuadrito comparativo donde me dé cada uno de ellos. ¿Cuál es la cuota principalmente que me va a salir si yo tomara uno de 100 meses, pero la tasa es 10%, por ejemplo, o 100 meses o 94 meses, según las condiciones que esté aplicando cada uno? Para los préstamos, como les mencioné, ahí sí los bancos se están comiendo el mandado a las cooperativas y entonces las cooperativas tienen una tasa que sí lógicamente es baja. Los bancos han tenido tasas de 20, 23, 33, 60% en tarjetas de crédito. Ya entonces son realmente una amenaza y espero que no haya nadie de banco acá porque no me echan clavo. Pero realmente uno tiene que buscar dónde le sale mejor invertir su dinero y definitivamente el banco no es una opción. Quizá le pueda ser una opción para una empresa que tiene millones y millones, pero para una persona natural realmente no es una opción. Para los préstamos, eso sí, indiscutiblemente la banca tiene 9, 8, 7% su tasa de interés, más por lo mismo, porque sabe que la gente estaba buscando las cooperativas para poder agenciarse de los préstamos. Quizá en algún momento ya no quiera mantener esa tasa, de incluso las políticas de los bancos es que ellos pueden cambiar la tasa de interés a la conveniencia de ellos. Es decir, si el otro año quieren, le vuelven a subir otra vez, ¿verdad? Entonces, no hay una verdadera garantía. Tal vez con la cooperativa, si la haya, si a ustedes les dice que les va a cobrar el 12%, entonces ese 12% se va a mantener durante toda la vigencia de ese préstamo. Entonces, ese también es otro punto importante al momento de utilizar tasas en el sistema bancario. Y si ustedes se fijaron, ya hice el cambio. Si no lo notaron, cambié el mismo escenario, solo que le puse la tasa que maneja una cooperativa. Bueno, hay varias cooperativas que manejan el 12% y de entrada ya me dice esto, ¿ve? ¿Cuál es la cuota? ¿Cuál es mayor la cuota? A la cooperativa que me preste 15 años al 12%, me va a salir una cuota de 1.200 lempiras, más el seguro, que eso no lo estoy tomando en cuenta. El banco me lo ofrece a 1.014 lempiras. Pero, ¿qué pasa? La cooperativa puede decir, miren, nosotros se lo vamos a prestar quizá un poco más de tiempo. En vez de 15, le vamos a prestar a 20. Y entonces es ahí donde yo hago esas comparaciones. Comparo en 15 años, en 20 años, al 9% o al 12%. Y entonces, ¿cuál me sale mejor? Si ustedes analizan aquí números, todavía me sigue saliendo mayor el banco. 1.014, perdón, el de la cooperativa, 1.014 y la cooperativa me estaría cobrando 1.111. Entonces, estos son los elementos que yo puedo estar modificando de manera, o más bien no tanto modificando, sino que jugar con ellos según la oferta que tenga el sistema bancario o comercial. Si ya me dice que me lo va a dar a 25 años, entonces, bueno, lógico, ya acuérdense que estaba validado que lo máximo era 20, entonces allá no puedo 25. Pero si ustedes se fijan, aún en 25 años, la cooperativa, si me sigue prestando al 12%, todavía supera que el pago va a ser mayor al del banco en 1.014 y luego 1.053.22, que es lo que estaría cobrándome la cooperativa. Sí hay una ventaja y bastante grande si los que son afiliados a cooperativas. La cooperativa, por este préstamo que yo estoy obteniendo al final del año, me genera lo que son excedentes. Dentro de los excedentes se suma lo que cada quien aportó. Entre más aportan los afiliados, probablemente sale más alto el valor de excedentes. Y de este valor que yo estoy pagando aquí de intereses, que podría ser 900 y fracción,
Este valor, según lo que pueda quedar de excedente distribuibles al final de año, ellos me regresan una parte. Y entonces ahí es donde viene la tasa efectiva. Si a mí me regresan 4,000 empiras de todo esto que me están cobrando, entonces realmente me será más beneficioso con esos 4,000 empiras que me regresan. Esta diferencia que pueda haber entre 1,101 y 1,014, bueno, ahí es donde uno también debe hacer esos números. El banco no le regresa absolutamente nada. O sea, ustedes pagan seguro, pagan todo esto de interés y al final pues lo gastaron y ya estuvo. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene el sistema cooperativo, que este dinero que a ustedes les está prestando, posiblemente al final del año, les van a hacer la devolución de un porcentaje, que dependerá, número uno, del monto del excedente, es decir, la utilidad que obtuvo la cooperativa después de hacer todos sus gastos, hacer pago de todos sus gastos, y lo que le quedó, pues eso sería el excedente, y luego tienen que ver la forma de cómo ellos lo van a distribuir. Y entonces ahí es donde empiezan a salir que bonos, que hay que darle bonos a los afiliados, pero todo salió a costa de las personas que generan ese interés. De cajón que las personas que están afiliadas a la cooperativa, los que no tienen préstamos, pero sí pagan su aportación, eso le genera un interés, pero lo genera más a la persona. Para la cooperativa no es mucho la utilidad que pueda haber. Entonces, realmente los que generan aporte a la cooperativa son aquellas personas que tienen un préstamo, porque si ustedes se fijan, vamos a hacer aquí la suma. ¿Cuánto estaría pagando yo de interés en todo el tiempo de este préstamo? Entonces, si ustedes se fijan, yo estaría pagando esto en interés, ¿no? Esto en interés. Es decir, 164,000 empiras en los 20 años distribuidos. Si yo lo quiero de forma mensual, entonces ahí están los valores hasta 12 años. Yo estaría pagando 11,931 empiras, que es el dinero que le permite a la cooperativa generar ese excedente. Entonces, yo de esa manera tengo los datos y puedo hacer esos comparativos. Es decir, aquí, ¿ven? ¿Qué me resulta mejor? Lógico, debo conocer cómo funciona el sistema cooperativo para darme cuenta de eso de los excedentes, porque a la larga podemos decir que la cuota que me cobra la cooperativa es mayor que lo que me cobra el banco. Pero si la cooperativa me va a regresar a mí una parte, habría que ver si esa parte realmente compensa esta diferencia que puede haber entre lo que me cobra este y lo que me cobra la cooperativa. Y es ahí donde yo creo que a nadie le gusta hacer estos cuadritos, estos números, porque a veces se hace chibolas uno solito, pero créanlo que al momento de tomar decisiones, tener estos números, a uno le pueden dar la mejor pauta a ustedes por dónde tirarse. Es decir, me voy con una cooperativa, me voy con un banco, de este banco me voy con este o con el otro, con esta cooperativa me voy con esta, me voy con otra, etcétera. Entonces, todas esas decisiones parten de todos estos elementos que tenemos aquí del préstamo y que nosotros pues, normalmente cuando nos prestan cualquier banco, casi no reparamos mucho en estos detalles, ¿ya? O sea, lo que nos dan, o sea, es como camisa de fuerza. Si nos dice, mira, su cuota va a ser de 1,101 empiras con 9 centavos. Nunca nosotros nos vamos a sentar a hacer este cuadrito para saber si realmente ese dato coincide con lo que nos está cobrando el banco. Hace poco les comenté que me puse a comprar un vehículo y me puse a preguntarle al banco porque no me cuadraba la tabla de amortización, que de dónde salían unos valores. Entonces, bueno, ahí ya me dijeron ellos, no, es que mire, que ahí le cobran 10,000 empiras por el seguro del vehículo por el año y ahí va incluido también el GPS. Entonces, bueno, ese valor yo no lo tenía contemplado, pero cuando uno ya sabe de dónde salen los números, aparece el cuadro solito, ¿verdad? Es decir, debe cuadrar el cuadro con los valores que le genera el mismo banco. Entonces, esas son las preguntas que tendríamos que responder con esto. Es decir, yo hace rato les mencioné, eh, si yo ya tengo un préstamo, si yo ya tengo un préstamo y me toca refinanciar ese préstamo, ¿cuál será el mejor momento para hacerlo? Y es ahí donde me sirve este cuadro. Es decir, si yo voy a trabajar con este saldo de la cooperativa, asumiendo este cuadro,
¿En qué momento yo puedo refinanciar? Lo que les menciono es, las cooperativas, si yo lo hago con cooperativas, una cooperativa externa me lo refinancia a partir del sexto mes, es decir, 6 meses de haber pagado. Hay otras que tienen sus propias políticas, entonces depende de esas políticas. Entonces, ¿cuál será el mejor momento para refinanciar? Vengo a los 6 meses, digo yo, pues ya no tengo dinero, necesito pagar no sé qué cosas. Entonces, con este cuadro yo hago números. En 6 meses, ¿cuánto es la diferencia que yo he pagado? Bueno, entonces si ustedes hacen números, viene y analizan aquí, ¿ve? 100,000 empiras que debían, menos 99,000, que es el saldo. Entonces realmente solo he pagado 621 empiras. ¿Me sirven 621 empiras 88? Probablemente no. Entonces, ¿cuál será el mejor tiempo para refinanciar un préstamo? Dependerá de la necesidad que tengan en un momento determinado. Si una cooperativa les dice a ustedes que les va a refinanciar hasta cuando tenga 20 meses, por ejemplo, entonces significa que yo voy a saber aquí cuánto me va a refinanciar la cooperativa. Si yo tengo debía 100,000, espérenme un segundito que falla este mouse, y he pagado solo 90, aquí, y he pagado solo, bueno, no sé cuánto he pagado, no he hecho la columna de cuánto debo pagar hasta el momento, pero este es el saldo que yo tengo a la 20 cuota. Entonces, si yo quisiera refinanciar, realmente la cooperativa o el banco, quien sea, solo me estaría dando 2,000 empiras a ustedes. Entonces, hay que ver si me sirven estos 2,000 empiras para lo que yo necesito en ese momento, pues tomo la decisión de refinanciar. Si no me sirve, pues no, digo, pues ya no puedo refinanciar ahorita, aunque quiera. Ya entonces sigo esperando más tiempo. Tengo que ver ahí en qué momento, si yo necesito 5,000 empiras, en qué momento yo puedo llegar a estos 5,000 empiras para poder refinanciar. Es decir, si me dan menos de 5,000, no me resulta por algún pago que yo quiera hacer. Entonces, ¿en qué momento yo voy a refinanciar? Dependerá de cuánto valor se requiera en ese momento que ustedes quieran refinanciar ese préstamo. Entonces, para eso me sirve esta tablita. Luego yo respondo cuál será el monto a refinanciar. Bueno, ahí depende los ejemplos que les puse aquí. Si yo quiero refinanciar a 6 meses, solo me van a dar 621 empiras. Si quiero refinanciar en 20 meses, solo me van a dar 2,000 empiras y fracción. Y así sucesivamente si yo hago esos números. Luego, comparando la tasa de interés de un banco y una cooperativa, ¿quién ofrece las mejores opciones? Bueno, lo que quería era ponerles la tasa de interés de una cooperativa y la tarea, pues, que les queda es que ustedes hagan el comparativo de la tasa de interés que ofrece un banco con la tasa de interés que ofrece una cooperativa. Y para que manejemos el mismo discurso, tomemos, vaya, la ELGA, por decir un número. Entonces, tomemos la ELGA y ahí vean ustedes cuánto es el porcentaje que cobra o hay que pagarle a la cooperativa ELGA por un préstamo determinado. ¿Qué pasa con los seguros si se le financia el préstamo antes de que vence el tiempo de exigibilidad? Bueno, creo que lo mencionamos al inicio, muchas instituciones cobran de forma anticipada. Bueno, hay instituciones que cobran los 20 años, por decir algo, de forma anticipada. Si yo refinancio al primer año, significa que yo pagué un seguro por 20 años. Significa entonces que si yo refinancio al primer año, me debe regresar esa institución 19 años que pagué de forma anticipada. Pero eso igual dependerá de esas políticas. Y es algo que también nosotros no revisamos. Nosotros solicitamos préstamo en cualquier lado y se nos lo pagamos antes, pero no pedimos que nos regresen ese seguro. Pero antes de pedir, yo debo saber en qué condiciones me lo dieron. Es decir, si me cobraron anticipado un año, entonces significa que si yo pago anticipado un año, ellos me lo cobraron mensual también, no es que solo un año, ¿verdad? Entonces, si yo pago anticipado, puedo pedir que me regresen ese año que yo pagué de forma anticipada. Entonces, probablemente hay gente que se moleste. De hecho, yo tuve una experiencia con unas personas en Banco Ficenza. Trasladé mi seguro para un seguro particular y entonces a ellos como que no les gustó.
11,000 empiras que había pagado de forma anticipada por el año, solo me estaban dando 7,000. Y entonces le digo, ¿y por qué 7,000? Si cada mes usted me ha estado sacando el seguro. Entonces significa que el año anticipado yo todavía lo tengo pagado. Entonces, de forma muy enojada, me escribieron un correo y me regresaron los 11,000 empiras. Pero no estaban muy de acuerdo ellos en que uno hiciera esa solicitud. ¿Qué hacen con el dinero? A saber, si uno no lo reclama, no les puedo decir a dónde va porque cada institución sabe qué hace con esos valores. Entonces, por ahí solo les iba a dejar esta tareita para que la puedan mandar a mi correo electrónico mmotino@upnfm.edu.hn y ahí ustedes hacen el comparativo por si les toca tomar decisiones. Verifiquen las tasas de interés de una cooperativa y la de tasa de interés de un banco y comparen tiempos, comparen tasas y en función de los resultados, ustedes presentan cuál es su mejor opción. Y bueno, creo que ya hablé bastante. Muchas gracias por la atención y el espacio y prácticamente solo les dejo 4 minutos para preguntas y respuestas. Y les vienen preguntas a ustedes, qué barbaridad. Bueno, yo casi no les puedo decir, tengo la pregunta de Jorge Velázquez aquí de entrada. ¿Cuál es la cooperativa? Espérenme, tranquilo, están avanzando. ¿Genera mayores intereses a mi favor por guardar dinero ahí? No he hecho un comparativo yo de todas las cooperativas. He hecho comparativos Guillermo Arsenal, la Sagrada Familia, la cooperativa Elga, y yo prácticamente me quedo con la Elga y la Guillermo Arsenal. Entonces, ahí tendríamos que hacer un estudio con cada una de las cooperativas para saber cuáles son las condiciones que ofrece cada una de ellos. Acuérdense que si hablamos de ahorros, entre más alto sea la tasa de interés que nos dan, lógico que vamos a recibir mejores beneficios. ¿Sí? Puede volver a colocar la asignación. Ok, entonces aquí está, perdón. Aquí está. Solamente es hacer el comparativo ustedes de la tasa de interés de un banco y una cooperativa cualquiera. Pero les digo, tomen la ELGA para que tengamos el mismo idioma. Y el banco, no sé, se me ocurre Ficosa. Ficosa ahí les da las tasas de interés para los préstamos que pueda generar. O si ustedes comparan ahorros, pues los ahorros. Y ahí están los correos. Mándenlo a M. Motino. Ahí está, M. Motino, el primero, nada más. Los otros siempre me caen los 3 al mismo, así que pueden mandarlo a cualquiera, pero yo preferiría que sea el de M. Motino UPN, porque es una actividad de la universidad como tal. Entonces, cualquier cosa, estamos a la orden ustedes. Si necesitan consultas o algo, ahí estamos para apoyarles. Quizás si necesitan asesoría en algún momento, pues igual ahí estamos para apoyarles y no se preocupen, aquí no cobramos, sino buscamos más bien el bien de la comunidad, ¿no? O sea, si todos estamos bien, todos deberíamos no tener problemas. Si algunos no estamos bien, pues otros deberíamos de estar pensando en que alguna persona no está bien, pero lastimosamente no funcionamos de esa manera. Entonces, les agradezco mucho y no sé la agenda. Por ahí les están registrando algunas cuestiones y con las preguntas, pues habría que analizar ahí, había cualquier cantidad de preguntas ustedes. Es conveniente, buenas tardes, yo tengo un préstamo y me prestaron al 15. Eso depende de la política de la cooperativa. A veces cuando es una deducción por planilla, la tasa puede ser diferente, un poquito más bajita. La cooperativa Elga para mí es la mejor. Bueno, ahí depende de cómo la comparamos. Yo utilizo varios parámetros, hasta a veces el servicio, cómo lo tratan a uno, eso puede influir también para tomar esa decisión. Entonces, si hay preguntas, igual les puedo compartir mi número y ahí cualquier cosa yo se los comparto por si ustedes tienen esas dudas. Mi número 3175-5852. Ok, bueno, agradecemos mucho su participación, Magíster Motiño. La verdad que este tipo de
de temáticas o de materias en estos tiempos, pues es de suma importancia, ¿verdad? La educación financiera es vital en estos tiempos, ya que el diario vivir de nosotros es eso, ¿verdad? Tarjetas de crédito, débito, préstamos y ese tipo de cosas es algo que la vida cotidiana nos lo da. Agradecer por tal vital participación. También agradecer a todos los participantes por estar presentes durante todo su taller. También quiero recordarles que al chat de la sala se les ha enviado un link para que a través de un formulario pues llenen su asistencia. ¿Ok? Entonces, sin más que agregar, pues, para enaltecer su participación, Magíster Motiño, pues, la universidad le va a otorgar un diploma, el cual vamos a proceder a leer. Ok, muchas gracias. Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán otorga el presente diploma de agradecimiento a el Magíster Melvin Omar Motiño por su colaboración al desarrollar el taller Educación Financiera, tomando decisiones en los préstamos personales e hipotecarios. En el tercer congreso de la Facultad de Ciencia y Tecnología, FACIT, los nuevos escenarios de la educación, llevado a cabo del 12 al 14 de octubre del presente año. Extendido en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, a los 14 días del mes de octubre del año 2022. Firma el Magíster Bartolomé Chinchilla como vicerrector académico y firma el Magíster Carlos Aguilar como decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Pues ya no queda más que agradecerle, Magíster. Ojalá este tipo de talleres duraran más tiempo, ¿verdad? Para enriquecernos un poco más en lo que es la educación financiera. Y pues damos por culminado el taller y agradecemos a todos de nuevo. Gracias a todos y feliz día.